Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. El día de hoy, viernes, una vez más, estudiando la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde Primera de Corintios, el capítulo 1. Con la ayuda del Señor estaremos el día de hoy terminando este capítulo. Esperemos que nos dé el tiempo, ¿no? Vamos a aprender mucho. Si tú todavía no has visto el video anterior, el que pusimos la semana pasada, estábamos hablando acerca de este libro y dábamos la introducción. No sé si esté escuchándose muy fuerte, si haya mucho volumen en el micrófono. Espero que todo esté sonando muy bien. La semana pasada pusimos el video de la introducción de este libro, muy interesante, así que te aconsejo que si todavía no lo has visto, que lo veas para que puedas dar una mejor interpretación a esta carta y poder así entender un poco más claro todo aquello que Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios. Si lo entendemos de la forma correcta, va a ser mucho más fácil una aplicación para nosotros y una aplicación más clara. Podremos dar pasos más claros, concretos en nuestra vida espiritual en obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos, como siempre, tu palabra, Señor. Ayúdanos también a nosotros a crear esta libertad para que tú hables a nuestro corazón también. Y que con la misma intención nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser en totalidad, en obediencia, se dirija a través de la dirección que el Espíritu Santo ha revelado en esta preciosa Biblia. Gracias porque la tenemos a nuestro alcance. Ayúdanos a enseñarla, a vivirla, a aprenderla, a estudiarla, a amarla. Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una tremenda clave, el poder amar la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ir entonces al capítulo 1 de Primera de Corintios. Estaremos leyendo del 1 al 31 con la ayuda del Señor, sacando acá instrucciones para nuestra vida. Esa es la intención de acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y Pablo en su salutación, en la introducción, deja algo claro, y es el llamado que él tiene. El llamado. Tú recordarás que Jesucristo se cruza en el camino de Pablo ya cuando en Damasco queda ciego, tiene una visión, escucha la voz del cielo, sabe que es Dios, pregunta quién es, y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí empieza este momento impactante en la vida de Pablo, donde se produce la transformación. Jesucristo envía a otro discípulo para que le devuelva la vista, para que le ayude. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos encontramos 3 relatos de esta conversión de Pablo, ¿no? Una dada por él y otros 2. Una dada por Lucas y otras 2 dadas por Pablo, ¿no? En defensa cuando está siendo juzgado. Entonces Pablo deja claro algo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Y algo que está interesado Pablo en que tú y yo sepamos es esta palabra, apóstol, ¿no? ¿Por qué apóstol? Le di clic en el lado equivocado. ¿Por qué apóstol? Bueno, tú recordarás de que Jesucristo escogió a 12 apóstoles, ¿no? Bueno, uno de ellos, traidor, Judas, se quitó la vida. Y allá en el libro de Hechos, entonces Pedro dice: es necesario que elijamos a otro para que cubra el espacio de este que ya murió. Ahora eran 11, es necesario elegir a otro, ¿no? Y entonces van a elegir a este otro apóstol que va a cubrir el espacio de Judas, para que continúen siendo 12. El asunto es de que hay ciertas reglas para que éste pueda entrar en la categoría de apóstol, ¿no? Y las reglas que Pedro da es de que tienen que haber estado con Jesucristo desde su bautizo, ¿no? Haber estado con Jesucristo todo el tiempo hasta el día de su resurrección y que fue recibido en el cielo, ¿no?
A Pedro y a todos los otros les interesa que este nuevo miembro, que va a llevar un título de apóstol, haya caminado igual que ellos, haya sido testigo de los milagros igual que ellos, tenga todo el conocimiento que Jesucristo estuvo dando al igual que ellos, ¿no? Es muy importante esas características para este nuevo apóstol que va a cubrir ese espacio, ¿no? Echan suerte si le toca a Matías. Entonces ahora son 12 apóstoles. Entonces, si tú te das cuenta, Pablo no llena las características de ese tipo de apostolado, porque ni estuvo desde el bautizo con Jesucristo, ni estuvo durante su ascenso, ni le vio cuando es recibido en el cielo, ni anduvo con Jesús todo ese tiempo, ¿no? Pero hay una aparición especial para Pablo de parte de Jesucristo, ¿no? Y está la evidencia ahí en el libro de Hechos. Entonces, Pablo está haciendo referencia a ese, porque ese es el momento cuando Jesucristo le llama para ser apóstol para los gentiles. Le da una comunidad específica. Pablo sigue anunciando el evangelio a los judíos. Cuando va a un pueblo, lo primero que visita es la sinagoga, predica ahí a Jesucristo. Algunos le creen, por lo regular no le creen, lo sacan y entonces se va para con los gentiles. Pero su llamado es para con los gentiles. Entonces esta es una forma de defensa de dónde viene el llamado. No fue elegido por hermanos, no fue por votación, no fue alguien que le dijo tú vas a ser apóstol. Es el mismo Jesucristo. Y Pablo también da testimonio de que el mismo Jesucristo resucitado es el que le instruye, es el que le enseña, es el que le muestra la verdad, ¿no? Así que desde el inicio Pablo, y esto lo vas a ver en varias de sus cartas, desde el inicio Pablo se encarga de afirmar que es apóstol y es llamado a ser apóstol por Jesucristo, y esa, dice, es la voluntad de Dios, ¿no? Muy bien. Y aquí está el otro que está mandando también saludos a través de la carta, que es el hermano Sóstenes. Dice, ¿y a quién va la carta? Va dirigida a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Santificado quiere decir apartado, o sea que ha sido separado. No es parte de todo el mundo. Ha sido sacado del mundo y son apartados en Jesucristo, en Cristo. Mi hermano, tú y yo somos santificados en Jesucristo. Hemos sido apartados a través de Jesucristo. Y este es un llamado que tú y yo tenemos, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un llamado nosotros, y el llamado es a ser santos, a ser apartados, a ser diferentes, ¿no? ¿Qué significa eso para ti, mi hermano, el ser santo, ¿no? ¿Qué implicaciones trae eso para tu día a día, para tu vida el día de hoy, ¿no? Al final de este estudio estaremos dando unas preguntas para que puedas responderlas después de que termine el video. Tú puedas sentarte y responder esas preguntas para meditar en aquello que se ha aprendido. Si este video lo vas a usar para algún estudio bíblico con algunos de tus hermanos de la congregación, o con tu familia o amistades, qué sé yo, bueno, con libertad úsalo, y a la misma vez ahí están las preguntas que les harían muy bien discutirlas. Qué es lo que cada uno piensa, cómo cada uno percibe el mensaje y cosas así, ¿no? Al final estaremos dando preguntas de discusión, con la intención de que tu estudio bíblico puedas llevarlo un poquito más allá del video. Eso es lo que quiero, que no te conformes con este video, llévalo un poquito más allá, ¿no? A la misma vez, herramientas para ti, para que puedas cumplir la tarea. Todos tenemos que enseñar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una herramienta para que tú puedas enseñar la preciosa palabra del Señor. Dice, Señor de ellos y nuestro. Y entonces Pablo está diciendo, Jesucristo es el Señor de todos. ¿De todos? ¿De quiénes? De todos los que invocan el nombre de Jesucristo, ¿no? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Y tal saludo informativo a la misma vez y afirmativo, ¿no? Dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y entonces Pablo da
testimonio de que en su vida de oración, no solo que de que tiene una vida de oración, sino que en su vida de oración no olvida a estas iglesias. Recuerda que allá en el capítulo 18 de Hechos podemos encontrar cuando Pablo está llegando a Corinto y se está fundando esta iglesia. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es la gracia? Nuestro perdón de pecados, la salvación, eso se nos fue dado por gracia, ¿no? Y esto viene de parte de Cristo. Dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y ahora Pablo dice aquí que esta iglesia en especial como que ha recibido cierta extra de parte de Dios, ¿no? Y dice: fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En Cristo Jesús está la salvación, en Cristo Jesús está la santificación, en Cristo Jesús está el llamado y en Cristo Jesús está el ser enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Hablando del conocimiento, mi hermano, la Escritura habla mucho del conocimiento y la necesidad de conocer, de aprender, de modificar nuestra forma de pensar, de adaptarla a la palabra de Dios, de sacar la información del mundo y darle a nuestra vida, a través del conocimiento, la forma que la palabra de Dios nos está indicando, ¿no? Eso es clave, mi hermano, en tu vida espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios. Hay mucho mentiroso allá afuera y hay mucho mentiroso por aquí también en estas redes sociales, en estas plataformas, que fácilmente nos engañan. Pero si nos afilamos, si nos afirmamos en la palabra de Dios, no va a ser tan fácil de que alguien venga y nos engañe, ¿no? Dice: fuiste enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. Pablo está dando testimonio de que esta es una iglesia que está llena de bendición de parte de Dios, ¿no? Así como el testimonio, dice, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿ok? Entonces hay una seguridad, dice Pablo, de que ustedes, diríamos en estas palabras, son creyentes, son cristianos, ¿no? Y esa es una afirmación, dice Pablo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia también, lo que Pablo está diciendo, y es que todo esto es importante, mi hermano, en el camino de toda la carta. Todo esto es importante, de tal manera que no os falta en ningún don. Está hablando de una iglesia enriquecida en conocimiento, una iglesia enriquecida en ciencia, una iglesia enriquecida en dones, ¿no? Ok, algunos interpretan este pasaje como que Pablo está hablando de una forma sarcástica. ¿Por qué sarcástica? Bueno, porque esta iglesia está llena de problemas y está abusando de los dones, y algunos se sienten superiores a otros porque tienen X don, el otro no lo tiene, o otro tiene otro diferente que para su juicio son inferiores. Entonces hay ese tipo de pelea y de división dentro de esta iglesia. Por eso algunos piensan de que esta es una forma sarcástica de Pablo de hacerles decir: oh, ustedes, y tremenda iglesia, llena de verdad, llena de conocimiento, llena de dones, ¿no? No sé cuál sea tu postura en ese punto. Te muestro las dos, ¿no? Una donde es un saludo honesto, sincero de parte de Pablo y agradecimiento a Dios por la cantidad de dones que han sido derramados en esa iglesia, y otra pudiera ser una forma sarcástica, ¿no? Así que no sé cuál es tu postura en cuanto a eso, pero te las muestro porque es importante poder ver todas las posturas hasta donde más se pueda, o los lados, para poder tener un juicio más equitativo y más informado, ¿no? Dice: de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos esperando todos, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que Cristo venga, y que venga pronto, ¿no? Que venga por su iglesia. La promesa, mi hermano, de que Cristo vendría por su iglesia es una promesa vigente, es una promesa del día de hoy. Como iglesia tenemos que esperar ese momento precioso cuando Cristo aparezca en las nubes y venga por su iglesia. Eso es lo que esperamos, eso es lo que creemos, ¿no? Verso 8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien interesante, mi hermano. Esto es bien interesante, porque dice que Jesucristo, al que estamos esperando, es el que nos confirmará hasta el fin. ¿Ok? En otras palabras, es el que nos va a ayudar a mantenernos. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese día de nuestro Señor Jesucristo,
Él mismo nos presente irreprensibles. ¿Ok? Aquí pudiera haber dicho esto Pablo, porque él va a dar una serie de divisiones, de exhortaciones por las divisiones, por las peleas, por las disputas que hay en esta iglesia. Entonces pudiera ser que Pablo les está diciendo, esto es parte de la confirmación de parte de Dios. La escritura dice que Dios nos ama como el Padre que ama al Hijo, y así como el Padre al Hijo lo disciplina en amor, así Dios también disciplina a sus hijos en amor, ¿no? Entonces la disciplina es parte del amor. Pudiera ser de que Pablo está usando ese sentido para dar esta información del verso 8. Parte de la confirmación es la disciplina que viene de parte de Dios para que enderecemos nuestro camino, para que no fallemos en el andar, ¿no? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Fiel, hablando de la fidelidad de Dios, y acá habla de un llamado. Llamados a la comunión, dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ok. Aquí vamos a poder regresar a esto. Mira, fuimos llamados, si pudiéramos hablar acerca del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas solo en estos versos. Bueno, fuimos llamados a ser santos, o sea, a ser apartados, a ser diferentes, porque hemos invocado el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? También acá nos decía de que habíamos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, a andar en armonía. En alianza, ¿no? En compañía, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos llamados claros de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida en base a estos versos? Bueno, que vivas en una comunión perfecta con Dios y que vivas en una vida santa, ¿no? Podemos sacarlo de esos pasajes que acabamos de leer. Jesucristo, dice ahí, es nuestro Señor. Gloria a Dios. Y esta palabra Señor, mi hermano, no es solamente un nombre, este es una posición. Él es Señor, o sea, Él es el que está por encima de todo, ¿no? Y nosotros debemos dar testimonio con nuestra vida de que realmente Él es Señor de nuestras vidas. Nuestra vida debe dar testimonio de que Jesucristo es el Señor, ¿no? Verso 10, mira el título que tiene al menos la Biblia aquí, yo estoy usando la Reina Valera 1960, dice, ¿está dividido Cristo? Entonces tú ya sabes el asunto que viene, esta iglesia está candente, tiene un montón de dificultades. Hubieron una familia, los de Cloé, que llegaron con Pablo y le informan de cosas que está sucediendo en la iglesia. Más aún, también hay una carta que llegó a Pablo haciéndole saber todas las situaciones difíciles que está viviendo la iglesia, pidiendo ayuda, un consejo, ¿no? Lo interesante es de que la carta que recibe Pablo, donde se le reporta estos problemas que está teniendo la iglesia, no cuentan todos los problemas, solo cuentan algunos, ¿no? Pero la familia, o los de Cloé, como lo menciona aquí el verso 11, dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Estos, mis hermanos, llevan un informe a Pablo y le cuentan las cosas que están sucediendo en la iglesia. Y las cosas que ellos le cuentan a Pablo no son las que vienen en la carta. Son aquellos que escribieron la carta, no contaron toda la problemática que había. ¿Por qué? Por vergüenza quizá, o qué sé yo, ¿no? Porque son pecados graves los que ocultaron, ¿no? Quizás están envueltos en esos asuntos y para no verse señalados, tampoco vamos a buscar entonces cómo se soluciona este problema, si no nos va a regañar a todos, ¿no? Entonces de pronto se anuncia nada más algunos que tienen que ver con otros, ¿no? Exactamente, interesante la dinámica que hay en la iglesia y es la misma dinámica que existe en nuestras congregaciones, ¿no? Así que debemos reconocer una realidad en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia. Y la realidad, mis hermanos, es de que somos una iglesia llena de pecadores, de gente que falla constantemente, que recae, que regresa y busca el perdón. No estoy diciendo que hay que seguir así, pero esa es nuestra realidad. Y si entendemos nuestra realidad, podemos luchar con mayor sabiduría, con mayor fuerza, con mayor enfoque,
para poder ir quitando esas cosas, ¿no? Dice el verso 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes hablen una misma cosa. Quiere decir de que de pronto ahí hay algunas cosas que se están diciendo diferentes. Y esas cosas diferentes están creando divisiones, dice Pablo. Y aquí menciona el primer punto, ¿no? Entonces, aquellos hermanos que están recibiendo la carta allá en Corinto, la están leyendo, seguramente la están leyendo enfrente de toda la congregación, y dice, ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Me imagino a la iglesia diciendo, espera, ¿quién le dijo de las divisiones? Eso no iba en la carta. ¿Qué fue lo que pasó y cómo te enteraste, Pablo, de que tenemos problemas de que hay pequeños grupitos en nuestra congregación? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es la intención de Cristo para la iglesia cristiana. Perfectamente unidos, una misma mente, un mismo parecer. El pueblo unido, dice el dicho, jamás será vencido. Entonces la iglesia tiene que mantenerse unida para poder avanzar y prosperar. La iglesia fue perseguida y las persecuciones produjeron que la gente se agarrara más de Dios y que se multiplicara. La técnica del diablo después fue meter cizaña dentro de la iglesia para crear divisiones internas, y eso podría romper y podría ser más eficaz para la destrucción de la iglesia. Hay una promesa, hay un anuncio de Jesucristo allá cuando Pedro le dice y le confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Cuando Jesucristo les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, bueno, tú eres el Cristo. Y Jesucristo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto te lo dijo mi Padre desde las alturas, ¿no? Esto te lo dijo mi Padre. Muy bien, entonces tomando eso en cuenta, entonces de ahí a Jesucristo dice en esa sección de que Él edificará su iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. Él va a armar, a organizar, a levantar, a mantener, a sostener su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? La puerta es el lugar por donde entras, ¿no? El Hades es el lugar de los muertos. Entonces la puerta es la muerte, pudiéramos decir, ¿no? O sea que la muerte no va a llegar a la iglesia no va a morir. En otras palabras, la iglesia va a prevalecer a pesar de las divisiones. A pesar de las divisiones, la verdadera iglesia se va a mantener firme en amor, en relación con Cristo y en amor entre ellos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dice la Escritura, si se aman los unos a los otros. La verdadera iglesia es la iglesia que se ama entre ella. O sea que dentro de nuestras congregaciones está la iglesia verdadera y otra que no es iglesia. Esa es nuestra realidad. Así que asegurémonos nosotros de ser aquellos verdaderos, la verdadera iglesia, ¿no? Dice, estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Y Pablo dice estas frases para recordarles que los ama y que no los está haciendo a un lado, ni alejándose de ellos, ni negando la relación con ellos. No, le está diciendo, ustedes son mis hermanos. A mí me informaron acerca de ustedes. Me informaron, ¿quiénes fueron? Bueno, los de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Ya vimos que habían divisiones. Dice aquí que hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y esto es lo que ya le informaron a Pablo. Pablo, esto es lo que está pasando ya en la iglesia, ¿no? Dice, hay un grupito en esta iglesia de Corintio que dice, oh, yo le pertenezco a Pablo, él fue el que me predicó, él fue el que me enseñó, él fue el que me discipuló, él fue el que me instruyó, yo soy de él, ¿no? Y otros dicen, no, yo soy de Apolos. Recordarás que Apolos es el hombre que continuó con la obra, ¿no?
Apolos es el que continuó con la obra. Elocuente, en palabra, decía lo que leíamos. La semana pasada dimos bastante información de esto, así que si no recuerdas, regresa al video. Si no viste el video, ve a ver ese video para que nos ayude, para que te ayude a entender todos estos conceptos que estamos viendo, ¿no? Dice, y yo soy de Apolos. Y hay otro grupito que dice, y yo soy de Cefas, ¿no? ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro. Pedro seguramente visitó también la iglesia. Y otros dicen, estos son los más santos, ¿no? Los más entregados, los más espirituales. Dice, espera, yo soy de Cristo, ¿no? Pero también están en la división. También es un pequeño grupito que no se junta con los otros y está diciendo, yo ni soy de Apolos, yo ni soy de Pablo, yo ni soy de Cefas, yo soy de Cristo, ¿no? Y una aparente espiritualidad superior. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso hay divisiones? ¿No? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Apolos? ¿Cómo fue el proceso que tú llevaste en tu inicio de la fe? Mi hermano, desgraciadamente muchas veces se nos olvida cuando arrancamos nuestro camino de fe. Arrancamos con un corazón abierto, entusiasmado, enamorado de Dios, necesitado del perdón. Nos dimos cuenta que éramos pecadores y esas cosas desgraciadamente se nos olvidan muchas veces. Se nos olvidan y comenzamos a tomar otras actitudes, otros rumbos en el camino. Y eso es algo que Pablo está dejando saber aquí. Ok, espera. Hablando de salvación de ustedes, porque ustedes le pertenecen a algo. Ok, entonces, ¿Pablo fue crucificado por ustedes? No, ¿verdad? Dice Pablo, no, porque yo sigo vivo, nunca me crucificaron. Dice entonces, fueron ustedes bautizados en el nombre de Apolos. Eso fue entonces, ¿no? Fuiste bautizado, fue crucificado Pablo por vosotros, fuiste bautizado en el nombre de Pablo, ¿verdad que no? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, ¿no? Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Entonces Pablo está diciendo, gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, porque si no, estuvieran diciendo, sí, tú me bautizaste en tu nombre. A los únicos que bauticé, dice Pablo, fue a Crispo y a Gallo. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. O sea, no fue esa mi misión, ¿no? Sino predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No se trata de tremendo discurso elocuente, con vocabulario rebuscado. La intención era anunciar la cruz de Cristo, dice Pablo. No estoy diciendo de que no tengamos que esforzarnos, no tengamos que enriquecer nuestro vocabulario. No estoy diciendo que no tengamos nosotros que esforzarnos a ser elocuentes en el desarrollo del tema de la escritura cuando nos toca enseñarlo a otros. Claro, tenemos que prepararnos, tenemos que ser elocuentes, tenemos que buscar la forma para que sea, para que quede en la mente del oyente. Claro, esa es parte del esfuerzo, esa es parte del trabajo del que enseña, del que predica, ¿no? Pero Pablo no se está refiriendo a ese esfuerzo, sino que Pablo está refiriéndose a que hay algunos, y es que esta es la situación que se está dando acá en esta iglesia, ¿no? Algunos predicaban el evangelio de una forma bonita y entonces los grupos que seguían a esos predicadores decían, wow, aquí este sí predica bien la palabra de Dios, este sí predica el verdadero evangelio, ¿no? Este sí predica la verdad como tiene que predicarse, no como el otro. Y ahí están las divisiones, porque habían pequeños grupos que seguían a su líder favorito, ¿no? Yo a Pablo, yo a Apolos, ¿no? Yo a Cefas, yo a Cristo. Entonces como que cada uno tenía su predicador favorito, eran fans de un predicador en especial. Y entonces Pablo dice, han perdido el enfoque, porque el enfoque es la cruz de Cristo. Ese es el gran enfoque. Mi hermano, cuando tú escuches a un pastor elocuente, cuando tú escuches a un pastor que dejó un mensaje claro, detrás de eso hubo esfuerzo, hubo sacrificio, hubo estudio, hubo organización en el tema, hubo práctica también, ¿no? Pero que tu enfoque, mi hermano, no caiga en eso, sino que en el mensaje que se dio.
y que sea un mensaje enfocado en Cristo, en la cruz de Cristo. Porque ese es el mensaje que transforma vidas. No es el que lo comunica, es el mensaje que se ha comunicado. La gloria es para Dios y la gloria es para el mensaje, no para el que lo lleva. El que lo lleva simplemente es un instrumento que comunica una verdad de Dios, ¿no? Así que Pablo deja claro esto, ¿no? Esto de que ustedes han estado haciendo pequeños grupos y son fans de su predicador favorito. Bueno, eso refleja nada más la superficialidad de su asistencia en el momento de la enseñanza, porque ustedes solo van de pronto a seguir a alguien y no a seguir a Cristo y su mensaje. Ustedes no van para crecer, ustedes van para aplaudir, ¿no? Entonces les recuerda reenfocarse en lo que es importante, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Para el que se pierde, escucha el mensaje de la Escritura y dice, son tonterías, ¿cómo vas a creer eso? ¿Cómo es posible que un hombre clavado en una cruz traiga salvación al mundo entero? Esas son mentiras. ¿Cómo es posible que este Dios santo, bueno, misericordioso, mande gente al infierno? ¿Cómo es posible que este Dios de amor también traiga juicio? Esas son mentiras. ¿Cómo es posible de que el pecado de la humanidad pueda caer sobre los hombros de un hombre hace más de 2000 años que vivió, que algunos dicen que resucitó? ¿Cómo es eso posible? Para algunos eso son tonterías, para algunos esas son locura, pero para nosotros, dice Pablo, que hemos encontrado la salvación, esto es el poder de Dios. El poder de Dios manifestado, mostrándose el poder de Dios es tan poderoso que a través del sacrificio de uno, que es el mismo hecho carne, ese sacrificio es capaz de cubrir todos los pecados del mundo. Mi hermano, no hay pecado tan grande que Jesucristo no perdone. No hay pecado tan grande que Cristo no perdone. Déjame aclararte esto. No hay pecado tan grande que Cristo no perdone. Eso no quiere, el pecado perdonado no quiere decir que no tiene consecuencias. Claro, el pecado trae sus consecuencias. Hay un asunto que esta vida nos va a cobrar, pero que estemos perdonados por Dios es lo que tenemos que buscar. Este es un asunto espiritual, no es un asunto físico. El perdón de Dios no necesariamente quita la consecuencia. En algunas veces el Señor ha derramado tanto de su gracia y de su misericordia que quita la consecuencia, pero esa no es la regla. Esa no es la regla. ¿Recuerdas a David cuando pecó con Betsabé? Quedó ella embarazada. Entonces Dios le dice que ese es un pecado grave. Recuerda que ese es adulterio. La paga de ese pecado es muerte. Y entonces esa consecuencia Dios la detiene de David. Y dice, pero me voy a llevar ese bebé. Esa criatura me la traigo, dice Dios. Me la llevo conmigo al cielo. Va a estar conmigo. No va a estar contigo. David estuvo orando y ayunando por días para ver si Dios cambiaba de parecer, pero Dios no cambió de parecer. Había dicho lo que iba a hacer y así fue como lo hizo, ¿no? Entonces, hay una consecuencia que sucedió en ese acto pecaminoso. Y es de que ellos, esos dos padres, no tuvieron la dicha de criar a esa criatura, ¿no? Dios se la llevó. Pero perdonó el pecado, porque el profeta le dice a David, tu pecado es perdonado, pero esta criatura se la lleva a Dios. Entonces hay consecuencias que trae nuestro pecado. El perdón de Dios no quiere decir que nos quita la consecuencia, pero sí que arregla la relación que tenemos con Él nosotros, ¿no? Así que dice esto, a los que se salvan, este es el poder de Dios, ¿no? Pues está escrito. Entonces trae una evidencia de la Escritura, Pablo, afirmando o sellando de esta manera lo que está diciendo. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Pablo está diciendo que el mensaje de la cruz prácticamente va en contra de la sabiduría humana. El creyente común, el creyente promedio, no quiero decir el creyente. La persona común, la persona promedio, no va a entender estas cosas. No las va a poder entender, su mente no es capaz, a menos de que Dios haga la obra en él.
A menos de que así como con nosotros, ¿no? Nosotros no, cuando nos contaron esto, a la primera dijimos, wow, me queda bien claro el asunto. Ya vi cómo es este asunto de la redención y la restauración por la obra redentora de Jesucristo. No, nosotros nunca dijimos eso. La primera dijimos, no, son locuras, no lo entiendo, no creo, no es verdad, qué sé yo. Pero en el camino el convencimiento vino por el Espíritu Santo y nuestro corazón se abrió y nuestro entendimiento se abrió y pudimos entender estas grandes verdades. Y entendimos de que este era el poder de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Bueno, es que esto ya se había dicho. Dios va a destruir la sabiduría de los sabios. Aquellos que creen que tienen la sabiduría, dice Pablo, Dios dijo que la iba a destruir y que iba a hacer a un lado el entendimiento de esos que se creen muy entendidos. Por eso dice que la cruz para algunos es locura, pero para el que se salva es poder de Dios, ¿no? La verdadera sabiduría viene de Dios. Y entonces hace las preguntas retóricas Pablo. ¿Dónde está entonces el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están estos que vienen y defienden sus posturas? ¿Dónde están en este momento de toparse con el mensaje del Evangelio? ¿Cómo pueden ellos explicarlo? ¿Dónde está el escriba? ¿Recuerdas? Este es el que tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿No? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, en el ámbito de los griegos había mucho esto de debate de temas, ¿no? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y dice Pablo aquí, la sabiduría del mundo falló al tratar de dar a conocer a Dios. Fue incapaz la sabiduría del mundo dar a conocer a Dios, ¿no? Así que a Dios le agradó dar a conocer la verdad a través de la predicación, porque eso produjo salvación para aquellos que ahora somos creyentes. Predicación de la palabra, ¿no? Recuerda esto, mi hermano, porque esto va a sonar en nuestros oídos cuando haya una disputa de dones. Pablo dice, ¿quieren ustedes orar para que Dios les dé un don? Pidan por esto. Y es esto, el pregonar, el anunciar, el predicar la palabra de Dios. Entre todos los dones que puedas orar para que Dios te dé, este es el importante, dice Pablo. El anunciar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces aquí están estos dos grupos buscando evidencias para poder creer algo. ¿Te acuerdas al judío qué es lo que le decía a Jesucristo? Danos una señal y entonces creeremos. Bueno, Jesucristo había hecho un montón de señales y nunca creyeron. ¿Cómo iba a hacer una más y entonces sí le iban a creer, ¿no? El judío pide señales. ¿Y qué dicen los griegos? Bueno, el griego lo que estaba enfocado era en cuanto a la sabiduría, el conocimiento. Si son capaces de convencerme con la elocuencia que tiene, entonces yo le voy a creer. De ahí viene mucha esta idea del gnosticismo, ¿no? Aquellos que encuentran la salvación en base al conocimiento, como al descubrir o entender las verdades profundas, ¿no? Entonces, pone estos dos grupos. El judío anda buscando señales, el griego anda buscando sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, no, el que anda buscando señales, este es un tropiezo. Este es un tropiezo, ¿por qué? Es que estas no son las señales magníficas ni místicas que ellos quieren ver. Y para el gentil, que lo que está buscando es sabiduría, que es bastante razonamiento y todo eso, cuando se le habla acerca de la cruz, para ellos esto es una locura, ¿no? Para el que busca señales es un tropiezo, y para el que busca sabiduría es una locura. Pero para los llamados, y entonces Pablo deja claro algo, el llamado de Dios no es para una raza, es para toda la humanidad, porque entre los llamados hay judíos y hay griegos. No hay solo una raza. Para el que es llamado, el mensaje del Cristo crucificado es poder de Dios. Y nos lo repite acá otra vez. Esta es la segunda vez que nos lo dice ya en este pasaje que estamos leyendo. Y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Pablo encierra acá de una forma magistral este asunto. Mira, el judío pide señal
y en el Cristo crucificado encuentra tropiezo, ¿no? El griego busca sabiduría y en el Cristo crucificado lo que encuentra es locura. Entonces, el judío que es creyente, cuando se topa con la cruz, se topa con el poder de Dios. Y para el griego que buscaba sabiduría, pero que ahora es creyente, en el mensaje de la cruz encuentra sabiduría de Dios. En otras palabras, mi hermano, el que busca señales, en la cruz las encuentra. Y el que busca sabiduría, en la cruz la encuentra. El asunto es que su mente y su corazón hayan sido convencidos por Dios para que pueda encontrarlo ahí. Pablo está diciendo, el que busca señales para convencerse, la cruz es una señal. Para el que busca sabiduría para convencerse, la cruz es sabiduría. Entonces, ¿por qué si ellos buscaban eso no pudieron verlo? Bueno, es que se necesita el llamado que viene de Dios para que pueda hacerse la receta. Se necesita el poder de Dios. No solamente nuestra búsqueda ni nuestro deseo. Se necesita el poder de Dios. Gloria al Señor. Tremendos temas que Pablo nos desarrolla en sus cartas, mi hermano. Pues tenemos que leerlas detenidamente y tenemos que leerlas muchas veces. Dice el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí habla otra vez de sabiduría y de fortaleza, ¿no? Entonces, en la cruz, para el que busca sabiduría pero que no tiene el llamado de Dios, va a ser algo tonto, algo sin sentido, algo insensato, qué sé yo. Pero si pudiéramos poner en una balanza, dice Pablo, si pudiéramos poner en una balanza, si Dios tuviera algo débil, y si eso débil lo pusiéramos en una balanza, y pusiéramos del otro lado toda la fortaleza de la humanidad, de todas maneras Dios sigue ganando. Y si hubiera algún lado de insensatez en Dios, y lo pusiéramos en una balanza, y pusiéramos toda la sabiduría de los hombres del otro lado, de todas maneras la balanza se inclinaría hasta Dios. Porque si hubiera algo insensato, todavía es más sabio que los hombres. Y si hubiera algo débil, todavía es mucho más fuerte que los hombres, ¿no? Que la fortaleza. Muy bien. Pablo está haciendo una comparación que nos enfoca y nos tira hacia Jesucristo. Él es la razón, mis hermanos, por la cual nosotros debemos vivir. Verso 26, deja ver cuántos minutos llevo ya. Verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni son muchos poderosos, ni son muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y sigue tocando el mismo tema, ¿no? Vean ustedes el llamado, vean ustedes mismos su vida. Les dice: entre ustedes no hay sabios, ¿no? Pero son creyentes, ¿no? Entre ustedes no hay poderosos, entre ustedes no hay nobles. ¿Recuerdas algo que leíamos, algo que aprendíamos en el video pasado? Es de que la gente, la comunidad que vive acá en esta área de Corinto, la mayoría eran ex esclavos. Entonces tiene sentido lo que Pablo está diciendo. Ahí no hay sabiduría, no estaban los sabios, ¿no? Ahí no estaban los poderosos, ahí no estaban los nobles. Ellos se habían enriquecido a base de la oportunidad de trabajo que existe en el área, porque es un puerto. Entonces llega mucho producto de diferentes lugares, hay manera de crear dinero, ¿no? Entonces había riqueza en muchos de ellos, pero eran ex esclavos, ¿no? Y dice el dicho que a veces se le puede dar libertad al esclavo, pero no se puede sacar el esclavo del corazón, ¿no? Dice: entre ustedes ni hay sabios, ni hay poderosos, ni hay nobles. Entre ustedes está lo necio, ¿no? Porque dice: lo necio del mundo escogió Dios.
Entonces, esta comunidad que se está sintiendo superior en cierto sentido entre ellos mismos, porque hay divisiones, les está diciendo, espérense. Si se trata de enfocarse en que yo soy superior a ti porque yo soy más sabio, dice Pablo, no, entre ustedes no hay sabios según la carne. No, yo soy superior porque soy más poderoso. Dice, bueno, entre ustedes no hay poderosos. Bueno, yo vengo de la nobleza. Pablo dice, no, ni hay nobles entre ustedes. Ustedes son lo necio del mundo. Y dice Pablo, no, en todo caso, todos los llamados somos lo necio del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué somos lo necio? Porque el gentil, el griego, busca sabiduría. Y entonces, cuando se topa con el creyente, para el que busca sabiduría del mundo, simplemente es alguien necio. Pero Dios eligió esto. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y también agarró lo débil para avergonzar a lo fuerte. O sea que la elección de parte de Dios en cuanto a nuestra vida, Pablo nos invita a ver nuestra humanidad. Nuestra humanidad que no es sabia, nuestra humanidad que no es noble, nuestra humanidad que no es poderosa. Nos hace esa invitación Pablo. Nos hace invitación para reflexionar en lo que somos y entonces decir, ¿por qué Dios me llamó? Yo no tengo mucho que dar. Yo no tengo de qué gloriarme. Yo no tengo de qué echarme porras. Dios no me escogió porque soy noble, porque soy tremendo sabio. Dios no me llamó porque hay tremendo poder en mí, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es el motivo de Dios? ¿Por qué Dios me escogió? Y entonces dice, bueno, una de las razones del llamado es para avergonzar a aquellos que se creen sabios y para avergonzar a aquellos que se creen fuertes. ¿No? Verso 28 lo dice de otra forma. Lo vil del mundo y lo menospreciado, eso fue lo que escogió. Y lo que no es, fue lo que escogió. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Entonces Dios está haciendo algo nuevo, algo diferente. Entonces Pablo le está llamando la atención a esta iglesia porque ellos están actuando como el mundo y le está diciendo, espérense, ustedes fueron llamados para hacer algo diferente, ser un pueblo diferente. Primero evalúense ustedes mismos. ¿Qué tipo de personas son ustedes? ¿De dónde el Señor los sacó? ¿No? Así que no hay asunto, no hay razón para sentirse superior a los demás. ¿Ok? Dice el verso 29, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí nos da una razón clave Pablo. Nos está diciendo, bueno, es para que nadie se sienta superior y diga, a mí Dios me escogió porque, olvídate, yo soy sabio, yo soy poderoso, yo soy noble. Dice, no, es para que nadie se jacte, nadie se eche porras de que logró algo. Mi hermano, este es un llamado a la humildad. Este es un llamado a la humildad. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea, por Dios. Él fue el que nos eligió. Es Él la razón por la que estamos. Por Él nosotros somos creyentes. No somos creyentes porque somos sabios. No somos creyentes porque somos nobles. No somos creyentes porque somos fuertes, porque somos muy inteligentes, porque pudimos entender el mensaje de la cruz. No. Él fue el que nos llamó. Nos abrió el entendimiento y nos ayudó a ver de que esto era lo que necesitábamos. Por Él es de que estáis, dice vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿No? Y aquí tiene estas palabras domingueras Pablo. Dice, dice aquí, más en Él estáis vosotros, más por Él estáis vosotros en Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que toda la sabiduría, toda la justificación, todo eso cae sobre los hombros de nuestro Señor también. ¿Para qué? Para que cuando sea el momento de dar gloria, no nos llevemos nosotros la gloria, sino que la gloria se la lleve solo Él, porque por Él es de que nosotros estamos aquí.
Pablo así está enfrentando el problema de la sabiduría y el poder, las luchas que hay en esa iglesia y la división que hay en esa iglesia. Ya enfrentó aquí Pablo dos problemas. Una iglesia que está dividida porque cada uno tiene a su pastor predilecto. Y otro asunto que tiene entre ellos es esta lucha de conocimiento, de sabiduría, de poder, de nobleza, ¿no? De importancia, de somos mejores. Es otro problema que Pablo enfrenta aquí, ¿no? Tremendo mensaje que nos está enseñando ya esta carta. Nos está haciendo un llamado a la unidad, a la armonía. Entonces Pablo, por eso al principio nos decía que estemos perfectamente unidos con una misma mente, con un mismo parecer, ¿no? La intención de parte de la Escritura para nuestra vida de fe. Muy bien, aquí hay unas preguntas para que puedas tú quedarte, y ahorita que ya terminamos este capítulo, pero que puedas tú quedarte sentado un ratito más, si estás a solas o si estás con alguien más. ¿Qué tal si pueden discutir estas preguntas? ¿Qué tal si pueden responderlas? Crear cierta plática. No se trata de decir, bueno, sí, estás en lo cierto, no, estás en lo equivocado. No se trata de eso, sino de dar a conocer lo que entendimos, lo que conocemos, porque de ahí eso va a seguir creciendo, ¿no? No es para evaluarnos, no vayas a estar aquí, no, tú estás mal, eso no es. Es para evaluarnos, para conocer más y enriquecer más el conocimiento. Es bueno saber lo que el otro entiende porque me ayuda a mí a crecer más, ¿no? Ok, pues aquí es donde vienen las preguntas, te las voy a leer para que poco a poco las vayas teniendo. Dice la primera, ¿por qué crees que Pablo se preocupa tanto por la unidad de los corintios en este capítulo? ¿Por qué Pablo se preocupa tanto para que exista la unidad aquí en esta iglesia? ¿Por qué crees que la división en la iglesia es un problema tan grave? ¿Tú crees que es un problema grave la división o no? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú eso? Otras preguntas. ¿Por qué crees que la cruz es tan importante para los cristianos? Recuerda que ahí estaba diciendo que para unos era locura, ¿no? ¿Por qué crees que la cruz es tan importante para los cristianos? ¿Qué significa para ti la locura de la cruz? ¿Qué es para ti eso de la locura de la cruz? Otras preguntas. Ahí en los versículos 26 al 31, Pablo habla sobre cómo Dios ha elegido a los débiles, ha elegido a los necios de este mundo para avergonzar a los fuertes y avergonzar a los sabios. ¿Qué significa esto para ti en tu vida diaria? ¿Cómo puede aplicarse este concepto a la forma en que vemos a los demás? ¿Qué significa esto para ti en tu vida diaria? ¿Y cómo puede aplicarse este concepto a la forma en que vemos a los demás? Mira lo que dice el versículo 10. Dice, Pablo les pide a los corintios que estén todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, les dice, ¿no? ¿Cómo puede aplicarse este consejo a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos trabajar para promover la unidad y evitar la división en nuestras relaciones personales y en nuestras comunidades de fe, obvio, ¿no? ¿Cómo puede aplicarse este consejo a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos trabajar para promover la unidad y evitar las divisiones en nuestras relaciones personales y en nuestras comunidades? Preguntas, mi hermano, para que puedas tú discutirlas y tener un estudio más enriquecido, ¿no? Así que ahí dejamos el estudio el día de hoy. Espero que el Señor haya hablado de tu vida, que haya sido de bendición. Es de bendición para mí el poder estar acá contigo, mi hermano. Es una bendición que estés acá. Hay muchos que algún día nos gustaría poder conocerles, ¿no? Hay gente que nos ve que no conocemos. Hay gente que está en otros países. Déjanos saber de qué país tú nos estás visitando a través de este canal, ¿no? Nos gustaría saber desde dónde nos ves. Vamos a despedirnos con una oración, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos das de acercarnos a estas verdades que van formando, van ayudando, van moldeando nuestra vida, van enriqueciendo nuestro conocimiento y nos van guiando a esta vida perfecta, aquella que tú esperas que nosotros vivamos. Tú dijiste, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
es necesario que seamos perfectos. Y tu palabra es la que nos santifica. Ayúdanos a vivirla, a no solo leerla y estudiarla, sino que eso cause un efecto impactante en nuestras vidas y que nos ayude a vivir así como esta escritura nos está enseñando, nos está diciendo cómo. Ayúdanos a hacer una iglesia que vive en unidad. Ayúdanos a hacer la iglesia que escucha tu voz. Ayúdanos a hacer la iglesia que promueve el amor, la armonía. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Gracias porque tú abriste nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos convenciste y nos mostraste de que el único camino era esta verdad. Alabado y exaltado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi hermano, nos estaremos viendo pronto. Recuerda, estamos miércoles a las 7, viernes a las 7 y los domingos a las 2 de la tarde. Dale un like a este video, compártelo, ponlo en las redes sociales. Es el momento de que otros también sepan de que hay un canal aquí donde pueden estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos estaremos viendo pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.